Hola a todos, mi nombre es John y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy en esta sección de conversaciones tenemos un invitado muy especial que se ha animado a conversar con nosotros desde su cosmovisión atea. Les presento a César desde Hidalgo, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que lo dije bien. Así es, Desde Hidalgo, así México. es. Y desde México él ha querido, y muy respetuosamente, y algo que quiero que quede supremamente grabado, es que respetuosamente él ha querido conversar, me ha dado la oportunidad de grabarlo para conversar y independientemente de nuestros puntos de vista que pueden ser diferentes, me llama mucho la atención en que igual hubo como conexión ahí en lo poco que pudimos hablar a través de correos y de comentarios en mis videos. Así que bienvenido, César. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Joan. Primeramente, quiero saludar a toda la comunidad, ¿no?, que ahorita se ha estado formando en YouTube. Veo que pues sí tienes, ya estás creando así, pues ya varias gente te está siguiendo, tienes varios videos, las reproducciones que tienen son buenas, entonces qué bueno que hay espacios justamente para conversar, como decíamos, de forma respetuosa, diferentes, para compartir este tipo de opiniones. Y veo que pues, tienes gente que te apoya mucho, que te sigue mucho, y qué bueno, la verdad. Yo creo que es algo de lo que falta o carece a veces, como que el planeta, justamente de espacio. Vamos a conversar y conversar, no estarnos agrediendo, no estarnos, porque pues a fin y al cabo, mira, somos personas. Como Ujú. personas tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, somos lo mismo. Entonces, ¿por qué no puntos de vista de manera respetuosa? Y qué bueno que, bueno, más bien, te agradezco más bien la oportunidad que me das de poder estar aquí contigo, ¿no? No, y espero de pronto los chicos que me siguen, que son ateos y que de pronto no concuerdan mucho con el tema del respeto, pues puedan aprender a que podemos hacerlo, ¿no? A que podemos hacerlo sin problemas. Sí, claro. De hecho, yo algo que tengo así como muy en mente es, pues, hay que ser abiertos a todas los pensamientos. Cada persona es un mundo, cada persona pasa por diferentes experiencias y todas esas experiencias lo llevan justamente a tener un tipo de creencia, la sociedad también, en fin, o sea, yo creo que cada persona tiene sus propias convicciones, sus propias creencias para justamente algo, bueno, o sea, si es para algo bueno, qué mejor, ¿no? Porque se han hecho cosas atroces en nombre de Dios, en nombre del diablo, en nombre de todo lo que podamos ser. ¿Me explico? Y eso es algo que no va. Total. Eso es algo que no debe de ser, sino necesitamos ver justamente eso. Respetar todo lo que tenemos, Y siempre y hacerlo así. cuando nuestras creencias estén en camino hacia nosotros ser mejores y poder vivir tranquilamente, ¿no? Así es, César. Entonces, bueno, la comunidad aquí en mi canal ya sabe que de hecho soy cristiano, soy teísta, defiendo la fe cristiana desde, sustento el punto de que el cristianismo tiene una base razonable para creer en Dios, ¿sí? De pronto ya tú conocerás toda esta parte, pero entonces me gustaría que tú nos explicaras un poco todo tu punto de vista y plantearas el tema, ¿vale, César? Entonces, dale, con total Ok, confianza. bueno, mira, yo en sí, como lo comentaba, soy ateo. Yo no creo en la existencia de un Dios creador. Con respecto al cristianismo, yo creo que Cristo existió. Yo no lo considero como hijo de Dios, sí lo considero como un profeta que marcó, que hizo un cambio. No sé si realmente haya pruebas suficientes como para decir que sí haya existido, si es alguien que sí existió, que tuvo una visión muy diferente, muy revolucionaria a lo que era pues, esa época. Sin embargo, yo sí no tengo una relación en decir, es que Dios creó todo el universo. Yo creo que todo, mira,
si seguimos como tal la ley de la conservación materia y energía, destruye únicamente se transforma, se supone que la misma energía que ahorita está aquí estuvo millones de años atrás. Las estrellas, antes de las estrellas, todo ese, por ejemplo, lo del Big Bang, que pues es la misma cantidad de energía, la misma cantidad de energía que ahorita todavía seguimos teniendo. Era la misma cantidad de materia, solo que justamente en otra forma. Entonces, yo creo que de eso, justamente antes de lo que era el Big Bang, estaba todo este cúmulo, tanto de energía, de materia, masa, antimateria, todo lo que existe, que conocemos y que no conocemos todavía, porque yo creo que nuestro conocimiento, no digo un poco, yo creo que mucho, todavía no podemos descubrir o conocer más bien a ciencia cierta todo lo que está a nuestro alrededor ahorita. Y digo, bueno, tenemos diferentes como visiones, o sea, bueno, más bien realidades, porque digamos, la realidad que nosotros vemos con nuestros ojos es una, pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos la realidad hacia, por ejemplo, la de un perro? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo ve la realidad un perro? ¿Cómo ve? Todos los animales tienen una realidad diferente. Entonces, es como, por ejemplo, nosotros. Eh, una conexión a internet, por ejemplo, yo estoy por Wi-Fi, yo no veo las ondas, pero si viéramos todas las ondas, veríamos ondas de internet, ondas de radio, ondas electromagnéticas de todo tipo. Y yo creo que se ahondaría hacia otro tipo de conocimiento un poco más profundo, saldrían otro tipo de cuestionamientos, algo más extenso. En fin, yo creo que el conocimiento sería muy diferente a lo que ahorita nosotros vemos, porque pues yo siento que nuestra realidad de alguna forma la tenemos limitada. Entonces, si no podemos de alguna forma conocer a ciencia cierta todo lo que está a nuestro alrededor, yo creo que el conocer algo que está fuera de nuestro alcance es un poco más complicado. Ahora, nosotros como seres humanos, yo creo que todavía no alcanzamos un potencial, eh, nuestro máximo potencial, en cuestiones intelectuales, en cuestiones artísticas, en todo tipo de cuestiones, donde todavía no podemos saber esta energía que a lo mejor nosotros podemos tener, el, el saber, por ejemplo, no sé, eh, hasta dónde podemos llegar nosotros como personas en crear algo. ¿Qué tal? No sé, o sea, yo siento desde ese punto que todavía nos falta mucho camino para poder tener alguna conclusión, porque desde mi punto de vista, eh, muchas de las teorías que se tienen sobre la creación del universo, pues al fin y al cabo son teorías. Tienen una base que es, sí, una parte científica, pero hay una gran parte que es hipotética. Cuando nosotros empezamos a generar premisas para dar una conclusión, pero esas premisas están basadas en hipótesis, una conclusión va a ser hipotética. No puede ser una verdad, porque si no, ya tendríamos, desde antes, ya tendríamos una estructura más sólida en cuanto a nuestras premisas. No simplemente, bueno, es que yo creo esto. Y ahora, por ejemplo, en base a eso, cuando nosotros como civilización, como ser humano, empezamos a caminar en la faz de la Tierra, nosotros veíamos ciertas cosas. Los hombres de las cavernas veían las estrellas, veían el sol, y mucha gente le empezaba a rendir tributo, decían que eran dioses, justamente porque era algo desconocido para ellos. Es algo que, pues, es que ¿de dónde viene la lluvia? Seguramente es un dios, es esto, hay que rezar, hay que hacer esto, hay que hacer un ritual, hay que... Claro, tenían sus propias creencias. Conforme va pasando el tiempo, llega la conquista, que, bueno, pasa con mucha parte, y nos imponen una religión, nos imponen una creencia, tratando de ir desplazando poco a poco todo ese paganismo que se puede tener aquí en América, en todo el continente, y aún así, conforme poco a poco nosotros vamos avanzando, nos damos cuenta y conocemos nuestra realidad, ¿no? Que, bueno, es que la lluvia
pasa por esto, el sol es esto, es un astro, bla, bla, bla. Entonces también así, igual que en la conquista, que desaparecen ciertas religiones, dogmas o lo que sea, empiezan a irse desapareciendo conforme nosotros vamos aprendiendo a entender y comprender nuestra realidad. Es cuando nosotros empezamos pues a dejar de creer también en ciertos dioses. A fin y al cabo, actualmente hay aproximadamente 4,000 religiones, politeístas, monoteístas, panteístas, etcétera, ¿no? O sea, todas las posibles formas de pensar que se acumulan y cada quien tiene sus propias creencias, sus propios ritos, sus propias mantras, en fin, para justamente un fin. Y digo, bueno, pues, ¿cuál es entonces lo verdadero? ¿Por qué hay tanta diversidad y no hay una unión, pues sí, alguien que diga, no, a ver, esto es porque esto es verdad? No, no lo hay. ¿Por qué? Porque cada quien tiene ciertos pensamientos, porque son cosas hipotéticas desde mi punto de vista. Ahora, si nosotros supiéramos que nuestra existencia partió de algo o alguien, ¿estaríamos creyendo en Dios? ¿Estaríamos creyendo en Cristo? ¿Estaríamos creyendo en otras religiones? O sea, todo eso, ¿cómo sería? ¿Cómo serían las creencias? Porque creo que como tal, una creencia está basada en la fe. Y la fe es darle cada quien justamente un poder a algo que nos pueda llevar a una trascendencia, a ser mejor persona, a tener un fin, a sentirte como alguien que tiene un destino, que puede decir, sabes que yo tengo este propósito, yo tengo que hacer esto porque tengo esta como necesidad. Y es cuando empiezan a surgir diferentes grupos y cada uno tiene una necesidad diferente, cada uno tiene sus propias maneras en las que tú puedas acceder como a sus normas, en fin, a sus costumbres, a través de la fe. Yo sí creo en la fe. Porque dicen, fíjate, la fe mueve montañas, ¿no? Sí. Y digo, claro, por supuesto. Así como a los católicos, la creencia de la Virgen, de los santos, también de Cristo, de Dios, les puede ayudar. Está bien. A los cristianos justamente, pues, Cristo, Dios, los va a ayudar, por supuesto. Los budistas, la meditación. Pero hay la gente que cree en limpias, lo mismo, tiene fe en eso. Y todo viene de la mente. El poder que nosotros como personas tenemos, decir, mira, si yo quiero creer en esto, en un lapicero, pero si yo le doy esa fe, me va a ayudar. Y somos nosotros los que le podemos dar ese poder, siempre y cuando tengamos esa convicción. Pero te digo, o sea, yo creo que la fe es algo que justamente es la base en todas las religiones, es justamente eso. Poder hacernos sentir, hacernos decir, sí, yo siento esto, yo hago esto, claro. Y lo creen, y si les ayuda, qué bueno, o sea, yo digo, qué mejor. Si el chiste es una de las partes, porque cada una de las religiones tiene un propósito, pero uno de ellos también es pues la armonía. Y la armonía no solo en nosotros, como paz interior, sino con el resto. Justamente tienen códigos éticos, cada religión tiene una ética, tiene un cierto grado de, esto se puede, esto no se puede, para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, eso, si nosotros aprendemos a respetar, oye, tú eres cristiano, tú eres católico, tú eres budista, tú eres, no sé, de alguna de tantas religiones hinduistas, adelante, qué bueno. O sea, en verdad, yo creo que no necesitamos de alguna forma discutir entre quién está bien y quién está mal. Porque al fin y al cabo, en tu mundo, tú estás bien y yo estoy mal probablemente. En mi mundo,
probablemente todos están bien. ¿Por qué? Pues porque cada quien va a hacer un bien. Ya, obviamente, si alguien está tratando de hacer algo malo en nombre de, no, pues Ujú. discúlpame, hermano, eso sí, definitivamente yo eso no lo comparto. Pero si todos ponemos esa parte de decir, oye, está interesante, a ver, vamos a conocer sobre tus creencias. ¿Para qué? Para que así podamos respetarnos. Porque hay gente, y te ha tocado, que seguramente te han criticado sin saber. Y te insultan y te dicen, no, es que tú, y sin bases, o sea, y así como simplemente así, a lo tonto. Y no, no está chido. Dices, es que hay gente que se dedica a eso, buscar y estar ahí, porque a mí también me lo han dicho. O sea, de las dos partes hemos tenido cierto tipo de agresión. Ujú. Y Así es. dices, pero qué necesidad. Tú vive tu vida, yo vivo la mía, no te estoy haciendo daño. Mis creencias sí efectivamente no concuerdan con las tuyas, pero creo que podemos llegar a una convivencia tranquila. No, pero es que te vas a ir al infierno. Bueno, sí, 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 o sea, como quieras. O sea, ¿por qué vamos a discutir sobre algo que no estás tú abierto a una posibilidad? No, 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 bueno, ya, o sea, al fin y al cabo, necesitamos aprender eso. Necesitamos de alguna forma aprender a respetarnos. Porque, como te digo, tú estás bien, yo estoy bien y los otros están bien. Porque si el chiste es eso, tener una armonía, qué mejor. No sé tú qué piensas. Bien, me gusta, ante todo, pues tengo que felicitarte por tu manera de explicar tu punto de vista, así que es muy chévere, es muy bacano. De hecho, sería muy bacano estar presentes y tomarnos un café colombiano y hablar más de este tema. Eso sí, claro. En Sí, mi, sí, en mi, sí, en me mi, parece. en mi punto, me gustaría empezar desde la parte final que tú comentas y me llama mucho la atención cuando tú dices, eh, según mi mundo, yo estoy bien, tú estás bien, pero siempre, digamos que lo importante es que nos respetemos, cada uno está bien. Me llama la atención es porque cuando tú dices, pero si alguien está haciendo mal algo, pues oye, como ustedes dicen, así muy chévere, no, no está chido. Sí, Ah. Ajá, Aquí en Colombia sería como no está bacano, no entra el tema. Así que ajá. es curioso porque acabas de nombrar, de hecho, uno de los argumentos que me parecen mucho más sólidos para poder creer en la existencia de un régimen o más bien de una normatividad superior a nosotros. Déjame, te explico lo siguiente. A eso nosotros, o bueno, teóricamente se le llama el argumento moral, el cual nos ilustra de cuál es la probabilidad de que el ser humano, independientemente de la cultura o la raza que habite, hay valores morales objetivos que debe respetar. En cualquier cultura, llamémonos, nos vamos para el Serengeti, por ejemplo, en una de las culturas que menos contacto ha tenido con los seres humanos, para ellos matar a un compatriota, quitarle la vida, es equivocado, ¿sí? Fíjate que ellos no conocen o no, bueno, ellos veneran a su propio Dios, pero independientemente de que veneran a su propio Dios y yo venero, por ejemplo, a Jesús, tenemos exactamente el mismo código moral. Este código moral, si tú lo piensas un poco, te vas a dar cuenta que lo tenemos en los indígenas, robar, por ejemplo, independientemente de la cultura y el credo, sigue estando equivocado. Sucede que entonces, si hay una ley desde nuestro inconsciente que surge para mediar precisamente lo que tú estás diciendo de una manera que a mí me parece genial, de cómo tenemos que convivir como raza humana, eso a mí me llevaría a precisar que debería existir un orden superior al ser humano para determinar ese parámetro. Ahora, quiero detenerme un momento ahí. En mi caso, yo pienso que el universo, el ajuste fino del universo, la codificación del universo, la cantidad de secuenciación e información que existe en el universo, toda coincide para que el universo
trabaje a lo que hoy entendemos como el principio cosmoantrópico, que es precisamente el principio que explica que en una partecita del universo hay una serie de constantes puntuales que permiten la vida. Ahora, no solo la vida como tal, sino la vida inteligente. Vida que pueda analizar ese universo, vida que pueda secuenciar esas constantes, vida que pueda estudiar ese tipo de cosas. La probabilidad de que el universo, por ejemplo, por azar, haya existido como es, absolutamente fino para que nosotros podamos existir con las constantes. Alvin Board, Alan Good y Alexander Vilenkin, que son tres de los cosmólogos más importantes de nuestra época, y de hecho los tres son escépticos, aseguran que se requiere de, en principio, en primer lugar, un principio finito, o sea, no existe una regresión teórica y científicamente, cosmológicamente hablando, en el pasado. Hay un punto en el que inició todo. O sea, el principio, el Big Bang, tú lo nombraste de hecho, en el que el universo tiene un inicio. Si el universo tiene un inicio, algo tuvo que haberse causado. Si el universo está codificado de tal manera que los seres humanos podamos leer la codificación, es porque alguien de forma intencional ha codificado el universo para que podamos leerlo, cuantificarlo, predecirlo, por ejemplo, en algunas cuestiones y secuenciarlo en algunas otras. Esto a mí, digamos que podríamos entrar a hablarlo muy largo, pero queremos hacerlo supremamente ameno. Esto a mí me indica que hay algunas opciones. Una, que el universo se haya hecho a sí mismo. Una. Dos, que el universo haya saltado a la existencia por el azar. Y tres, que el universo haya sido diseñado, porque el universo tiene una característica de diseño. De hecho, los cosmólogos en sí mismo todos concuerdan en que el universo acude a un principio de ajuste fino. No porque crean en Dios, sino que de hecho dicen el universo está ajustado para permitir la vida inteligente en la zona Sí, es como si antrópicamente estuviera como en planteada. un equilibrio. Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí, desde mi perspectiva, me parece muy lógico pensar que si bien el azar podría ser una posibilidad, está bastante lejana de haber creado o haber permitido la existencia de un universo como el que tenemos. Eso está, pues, obviamente, a ver si si no me descacho, pero es la posibilidad del 123 elevada a la 10 por 125. Eso es una cantidad Ah, creo que sí, abrumadora. uno de tus videos creo que lo mostraste, ¿no? En Eso uno. es exactamente, o sea, es más Ujú. fácil que en una pared blanca tú al azar dispares a una mosca y le des en el primer intento. Ujú. Entonces, la posibilidad y la probabilidad de que esto suceda es muy poca. Entonces, anulando el azar, anulando el hecho de que el universo saltó a la existencia por la necesidad de ser en sí mismo, es una contradicción ilógica, porque para saltar a la existencia por sí mismo debe haber existido antes de haber existido. ¿Sí? Nada puede saltar a la existencia por sí mismo. Cuéntame. ¿Tú crees que haya habido otros universos antes que este? Tendríamos que analizar un modelo que, bueno, hay varios modelos. Por ejemplo, Vilenkin es uno de los agnósticos que más dice en primer lugar que el universo pudo haber iniciado en un punto, pero antes haberse antecedido por un universo preexistente a ese. Esa es, como tú bien lo dices, una hipótesis supremamente, ¿cómo decirlo? Especulativa. Para Ujú, mí, ujú. en mi caso, yo no pienso que existan los multiversos. Y si existiese la posibilidad, o sea, digamos, ok, démosle la posibilidad al hecho de que existan los multiversos. Eso en ningún momento para el cristianismo sería un problema para la existencia de Dios. De hecho, Claro. el argumento tomista elimina la posibilidad de que si bien el universo puede saltar la existencia, necesariamente la existencia de varios universos te lleva a concluir que el argumento ontológico, en donde se postula que en todos los universos posibles necesariamente debería existir una mente superior, ¿sí? De San Anselmo, requerirías decir, oiga, si existe el multiverso, el argumento ontológico está comprobado.
¿sí? Seguiríamos exactamente llevando el mismo punto. Lo que me parecería a mí importante es que aclarar es que para mí y obviamente para los hallazgos que en su gran mayoría ya apuntan, y de hecho estos días un observatorio en Harvard nos volvió a recordar a partir de un estudio que el universo tuvo un pasado finito, o sea, inició en algún punto. Eso para mí es importante. Por ejemplo, a mí en Ok, este caso, cuéntame, dale, pero dale. por ejemplo, ¿tú no crees que, por ejemplo, haya habido un Big Bang antes que haya creado ese universo y que, vamos a suponer, bueno, a ver, antes de eso, ¿tú crees que nuestro universo está expandiéndose? Sí. ¿Va a llegar a un punto donde se va a contraer otra vez? ¿O se va a seguir expandiendo así infinitamente? ¿O qué va a pasar? ¿Va a llegar a un punto donde qué? Porque yo tengo como idea, o así que probablemente vaya a hacer otra contracción. Y puede que explote nuevamente, no sé, pero yo creo que así como tú dices que hay cosas que tienen un fin, que son finitas, que tienen un principio, así tal cual esto. El universo va a llegar a un punto, yo creo, donde ya no se va a expandir y probablemente no pueda, se va a empezar a contraer, no lo sé, y pueda que explote y puede crear otro tipo de universo. Yo, ¿Tú qué yo, crees en eso? yo pensaría que las observaciones cosmológicas respecto, por ejemplo, a la Vía Láctea, a la vida que le queda al Sol, sí cumpliría con lo que tú dices. O sea, tendríamos unos cuantos años, unos cuantos miles de años, obviamente, todavía de vida en la Vía Láctea. Y la segunda ley de la termodinámica Claro. obviamente dice lo que tú aportas. La energía es agotable, es un recurso que se está agotando. Pero lo que sucede es que este es un argumento muy poderoso para decir que el universo, si fuese infinito en el pasado, su energía ya se habría agotado. Porque Pero la energía no se puede destruir, o sea, no puede desaparecer. De alguna forma esa energía, sí, ¿qué pasó? pero sucede lo siguiente, ponle cuidado. En ese tema, cuando Ortica lo tocaste respecto a que la energía no desaparece, sino que solamente se transforma. De hecho, es parte de una de las leyes de la No se crea ni termodinámica. se destruye. Exactamente. Ajá. Las Uh-huh. leyes de la termodinámica, recuerda, inician a aplicar desde que inicia a existir el universo. Por lo tanto, la Uh-huh. materia que existe dentro del universo se rige por esas leyes. Por lo tanto, para mí, en lo personal, y respecto a ciertas observaciones por cosmólogos que acabo de nombrarte, necesariamente debe haber una creación ex nihilo controlada, o sea, Uh-huh. una creación de la nada controlada. ¿Cuántas veces debe suceder? O sea, entonces, hipotéticamente hablando, ¿cuántos Big Bang tuvieron que haber sucedido en el pasado para que llegáramos a tener el universo que tenemos actualmente? La cantidad es tan irrisoria por la cantidad y la probabilidad de que eso sea. Creo que ya nombré más o menos la probabilidad de eso mismo. Y si fuese así, sucede que, por ejemplo, Edwin Hubble, que es obviamente uno de los descubridores pues, del Big Bang, o de la gran expansión, por no llamarlo de la manera menos Exacto. peyorativa, Uh-huh. él observa principalmente que todo universo que haya existido mínimo en un pasado finito requiere de haber sido codificado. ¿Por qué? Porque la espontaneidad y el azar no te van a asegurar, y esto es hablando desde un punto de vista de principios informáticos y cosmológicos, es que si tú tuvieses la posibilidad de poner a echar a andar un universo a partir de una sola acción, como por ejemplo el azar, la posibilidad de que ese universo se mantuviese en el tiempo tal cual como existe es muy poca, porque el azar puede haberlo provocado, pero mantenerlo regulado por más de 13.5 billones de años de existencia sería casi nula. O sea, requieres ajuste, y cuando yo hablo ajuste, básicamente es ajustarlo para que no solo inicie, sino que se mantenga y en su proceso de expansión, pues no se desequilibre.
Ok, a ver, hay una duda. Por ejemplo, cuando hablas o cuando se habla del azar, es que es así que es así como muy Sí, es X, básicamente, es esto una... por aquí, esto por acá. Exacto. Ok, pero eso, el azar en sí no existe, es un orden. ¿Sí me explico? Ujú. No puede haber algo que sea así nada más. No, ese azar tiene que cumplir ciertas reglas para que realmente sea azar, o sea, algo random. Bien. Entonces, como tal, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando tú, cuando el universo está de alguna forma creado, antes, todo esto que existe ahorita sigue estando, eso estuvo anteriormente por, porque es como todo un ciclo. Todo en esta vida es cíclico. Nuestra vida es cíclica, el universo probablemente sea cíclico Sí. y no está y está al azar. ¿Por qué? Porque tiene justamente un orden. Bueno, me pongo ahí porque me gustó mucho cuando dijiste requiere orden. Es que si tú, usando el raciocinio que estamos manejando en este momento, necesita orden. Ahora, tú dices algo que quiero de pronto dar mi punto de vista. Tú dices, esta vida tiene un ciclo, pero recuerda que estamos pensando dentro de las posibilidades del universo. Exacto. Por fuera de ella, por fuera de ese universo, técnicamente no podemos hablar de tiempo, no podemos hablar de espacio, porque el tiempo y el espacio que conocemos es dentro del universo. Por lo tanto, todo lo que esté por fuera de él, ni siquiera sabría decirte si se llamaría materia o no. ¿Sí? Ahora, Exacto. ¿Por qué? Porque creo que todavía no tenemos el suficiente conocimiento para llegar hasta ese punto. exacto. Ni para decir, ¿sabes qué? Sí, es que hay una mente que lo ordenó todo. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos está demostrando un azar así, digamos? O sea, ¿cómo es que se puede justificar que todo esto surgió, uno, de la nada? Y para decir, ¿sabes qué? Es que esto no es cíclico. Es la única cosa que no es cíclica. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Cuántas, no, hagamos ciencia básica? Sí, claro. ¿Cuántas desde tu conocimiento empírico, ¿sí? Y evidencial y experimental, cuántas cosas se ocasionan por espontaneidad? A ver, repíteme el último porque Ponle tu cuidado. conexión no está muy bien. ¿Cuántas cosas en el universo, en la vida común, en la existencia, exaltan a existencia, perdón, la redundancia, por la espontaneidad? No, por espontaneidad nada. Entonces, el orden que tú dices es lo que para mí sería el principio de causalidad. O sea, toda, Ujú. toda, toda consecuencia, todo efecto tiene una causa. Una causa. Ujú. Si volvemos en el pasado lo más pronto posible, vamos a llegar al punto cero, al momento cero del tiempo donde Ujú. inicia, ¿no? Porque, como te digo, no hay forma de volver en el pasado. Ya eso sería muy especulativo hablar de que antes del universo existiese eh, el universo Donna, por ejemplo, de Steve Ujú. Hawking, más o Ujú. menos. Pero sucede que en este caso está bastante comprobado, por ejemplo, con la observación del universo en microondas, uno, las observaciones de Hubble, las predicciones del George Lametrie, los cosmólogos que te he mostrado, dicen que el universo que se esté expandiendo hoy en el pasado necesita haber tenido un inicio, un punto fino Ujú. en el inicio. Eso nos lo dice el tiempo de Planck, ¿no? Que Exacto. Este universo. es este Ujú. universo. Si hablando en este Este universo, universo, exacto. requiere causalidad. Ujú. Requiere causalidad. Ahora, la Ujú. pregunta aquí sería, Claro. hagámoslo la pregunta como es, y yo ahora te quiero preguntar a ti. ¿Cuál piensas tú que Sí, sí, sí. sería la causa más lógica de un universo
que tuviese en el pasado un inicio puntual, en un pasado no infinito, sino finito. ¿Cuál puede ser la causa? Si tú me dices que todo tiene un orden, ¿verdad? Llegamos a esa conclusión. Y Sí. si vamos hasta atrás de ese orden, Ujú, siempre ujú, tenemos que llegar a una primera causa. Para ti, ujú. en el universo que tenemos, evidencia que tenemos, del universo que tenemos, con el ajuste que tenemos, ¿qué pudo haber causado al universo? ¿La espontaneidad? No, como la espontaneidad, no. Es todo el cúmulo de lo que ya había. Todo lo que ahorita nosotros vemos, átomos, todos los átomos de todos los elementos, todo lo que existe en el universo, ya existía. No como Espera, la espera, forma espera, en la espera, que lo no. conocemos. Espera, espera. Pero es que se está poniendo muy interesante. Tú dices, todo lo que hay en el universo ya existía. O sea, tú estás Claro, diciéndome que antes de que el universo existiese, ya existía. ya todo lo que, todos los átomos, todos los elementos, toda la energía y la materia ya estaba. Antimateria y todo lo que no conocemos ya estaba. No como la forma en la que lo conocemos, con su estructura molecular, con todo esto, no. Ok, ponle Pero cuidado. eso ya está. Ahora Entonces, te voy a dar un último datico ahí. Discúlpame, te interrumpo. sí, claro. El doctor Ed Tyron, hace Ujú. básicamente 70 años, 60, 70 años más o menos, hizo un descubrimiento que al día de hoy sigue sorprendiendo a la mayor cantidad de científicos. Uno de esos descubrimientos fueron las fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas son las que en su mayor posibilidad predecían a la existencia del universo. Lo curioso acá es que, de hecho, no recuerdo el nombre del satélite. Yo lo tengo en un video aquí en YouTube. Eh, Ujú. la imagen que mejor resume el conocimiento científico respecto al inicio del universo. Y las fluctuaciones cuánticas antecedían al universo. ¿Qué son las fluctuaciones cuánticas? Básicamente se resumen en leyes naturales. Pero estas fluctuaciones cuánticas respecto a las leyes naturales varían en dos cosas, esas fluctuaciones. Una, que no son fuerzas perceptibles. Una. Dos, Ajá. que pueden crear algo de la nada. ¿Sí? Es importante, algo de la nada, solo las fluctuaciones cuánticas que estaban ahí. Y tres, que Ok, son... pero eso ese es una ley, es una teoría, es una hipótesis. ¿Qué es Es una... eso? Porque me Es dijiste una un pensamiento. Entonces, ¿es una ley? ¿Es un pensamiento? ¿Es una creencia? ¿Es una hipótesis? ¿Qué es? actualmente es una teoría Ujú. ratificada. Las Ok, fluctuaciones cuánticas son eso. pero no es una ley, no es algo que nos demuestre que realmente esto que es una teoría sea No, no. realmente lo que originó. No, no, porque Ujú. necesitaríamos viajar fuera del tiempo, del Es lo que espacio te para que digo, eso pasara. exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar conclusiones así finitas si no podemos realmente conocer, como yo te comentaba desde el principio, no conocemos ni nosotros mismos? Entonces, ¿por qué podemos, como de alguna forma, ser un poco tajantes en decir, es que así es? ¿Me explico? Si son Sí, no, teorías, sí. son hipótesis, Sí, sí, te entiendo, sino entonces, que digamos que mi posición no va obviamente a ser tajante, es decirte, obviamente hay incertidumbre en esa parte, pero yo digamos, uh-huh, ajustaría más mi teoría a decirte que la mayor uh-huh. probabilidad es que Ok, ajá, ok, uh-huh, una mente codificadora haya codificado, ok, ¿sí? uh-huh. Y que una mente que Sí, 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 ajusta sí. haya ajustado, la mayor probabilidad. Por ejemplo, Uh-huh, hay uh-huh, otra forma de llevar esto a otro nivel. Gödel, por ejemplo, las cuantías o los axiomas que generó Gödel, él trató de llevar, por ejemplo, la teoría, el argumento ontológico a un uh-huh. cálculo puntual a partir de axiomas y saber qué tan probable es. El teorema de Gödel, por ejemplo, dice que lógica y matemáticamente es posible que Dios exista.
matemáticamente hablando. O sea, yo entiendo que matemáticamente no te está diciendo es que es, ¿no? Listo. Ajá, sí, Pero claro. durante los últimos 10 años, dos científicos como tal tomaron ese teorema de Gödel y lo llevaron a la informática. A la Ujú. informática. Y sucede que el funcionamiento de los algoritmos dieron resultado, el mismo resultado que dio Gödel y la misma conclusión que da Anselmo en el argumento ontológico. Entonces, yo vuelvo y te repito, la mayor probabilidad, y créeme, los axiomas, algoritmos de Gödel, de Kurt Gödel, son los que hoy se usan para la informática pues la elaboración de software. Sí, la lógica. Exactamente, la lógica. ¿Qué sucede? Ujú, La mayor probabilidad no es porque un algoritmo matemático lo haya probado, sino porque también es funcional. A eso voy. El ujú, ujú, universo es funcional, es codificado, está secuenciado, es leíble, es estudiable y tiene ujú. información. Por Así lo es. tanto, para mí, hay Ujú. detrás del universo una mente que lo codificó. Ok, ok. Interesante, sí, 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 me parece bien. Entonces, creo que obviamente no quiero que, no quería que sonara como tajante, o sea, no estoy diciendo Dios Sí, existe claro. porque sí, 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 sí. te estoy diciendo porque si yo te dijese tajantemente Dios existe porque sí, me estaría contradiciendo a Sí, mí mismo, ni, porque de hecho, ni por qué estaríamos aquí, exacto. la, la, de hecho, la existencia de Dios y respecto a la forma en que Él interactúa con otros, que sería lo que tú tocaste, requiere de fe y el cristianismo se fundamenta en eso. Ahora, Ujú, para ir como cerrando esta conversación que está muy cool, yo te diría, a partir del argumento que te acabo de mencionar de por qué Dios existiría para mí y en la gran mayoría, la gran posibilidad, la gran probabilidad apunta a que sí, de la misma manera que detrás de un computador existe un diseñador, pues imagínate, detrás de semejante maquinaria cosmológica funcionando, debe haber un arquitecto cosmológico de niveles increíblemente altos. Yo pienso que ese creador se ha manifestado en la historia y ha dejado evidencia literaria, historiográfica, filosófica, ha dejado un paso. Sí, obviamente Dios ha dejado una muestra. Y en mi caso, respecto al cristianismo, encuentro curioso que, por ejemplo, documentos como la República, la política, por ejemplo, de Aristóteles tenga tres papiros originales transcritos, tres papiros originales transcritos. Y 200 años de diferencia entre la primera copia y las otras dos. Y nosotros no estamos debatiendo si la política, perdón, de Aristóteles no, la política de Platón, discúlpame ese error ahí tan feo. Estoy dormido. eh, eh, nadie está discutiendo que esa obra sea mentira, ¿verdad? Aquí no vamos a discutir eso porque tiene evidencia. Me parece a mí, ¿no? Que tiene la evidencia necesaria para decir que es verídica. Pero si eso lo comparas con el Nuevo Testamento, encontramos que, por ejemplo, de los primeros cuatro libros, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, encuentras que ujú, la primera copia fue escrita 40 años después de los sucesos de Cristo, ¿sí? ujú. Y existen Así más de es. 5.400 copias originales del Nuevo Ujú, Testamento que existe hoy. Entonces, hablando de historiografía, hablando digamos, de comparativas respecto a los documentos puntuales, ya que yo crea que son ciertos es otra cosa, pero tenemos que decir que la Biblia es el único libro, históricamente hablando, que tiene mayor sustento historiográfico que cualquier otro libro que hay. Eso uno. Dos, ujú, que la Biblia tiene lecturas tempranas de lo que muchos científicos tiempo después encontrarían. Por ejemplo, Job, uno de los libros más antiguos de la historia humana, argumenta que Dios sostiene la tierra sobre la nada. ujú. Los egipcios, tú me mencionabas varias culturas, los egipcios argumentaban que habían unos pilares que sostenían la tierra.
los hindúes creían que era un gran elefante. Por ejemplo, los griegos creían que era Atlas, pero Ujú, los tres estaban equivocados. ujú. Solamente la Biblia estaba en lo correcto. Eso es un solo ejemplo. Otro, Job, el mismo libro de Job, dice puntualmente que la tierra es redonda, mucho antes de que Galileo Galilei hiciera sus afirmaciones. De hecho, desde antes, creo que desde Aristóteles también se sabía que era redonda. Pero Job es antes que Aristóteles, Ujú, mucho sí, antes. claro. Entonces, imagínate, no es un libro científico, pero Ujú, tiene datos científicos muy, muy puntuales respecto a verdades que hoy creemos que son ciertas. claro, sí, claro. Entonces, digamos que podríamos decir qué nivel de coincidencia hay. Te nombré dos. Obviamente, con solo dos datos podríamos decir esto es una coincidencia o son dos coincidencias, pero la Biblia tendría más y tendría que hablarte de muchas más. Entonces, en mi caso, encontrando que la evidencia historiográfica, filosófica, lógica y Ujú, aún hasta el respaldo científico o de la coherencia científica que pueden tener muchos de los relatos es cierto. Por ujú. ejemplo, si tú vas a examinar, digámoslo, a Jesús, encuentras que, por ejemplo, hoy los historiógrafos, y eso lo dijiste tú, y de verdad lo respeto muchísimo porque lo dijiste en un momento y de una manera adecuada, gran parte de los historiógrafos creen que Jesús, no creen, están seguros, de hecho, que Jesús es históricamente real. O sea, por ejemplo, Bart Ehrman, que es un escéptico ateo, no cree en Jesús como Dios, exactamente como tú me lo dices, pero él dice, oye, yo no voy a negar que Jesús no existió, porque existe una evidencia puntual. El punto aquí es que el paso de fe hay que darlo y obviamente eso sería una conversación diferente. Espero yo de pronto haber ilustrado de pronto con pinceladas que detrás de lo que yo entiendo como mi fe, para mí existe un gran cúmulo de evidencia y una secuencia lógica a la cual me apunta a pensar que la cosmovisión cristiana, a diferencia ahí sí, del budismo, que no tiene, por ejemplo, evidencia historiográfica, el hinduismo, que no tiene evidencia historiográfica, y que Jesús, a diferencia de Mitra, Krishna, Horus y otras figuras, sí tienen sustento histórico, mientras que ellos no. Entonces, yo, sin ser creyente, podría decir que que tiene más evidencia historiográfica, objetivamente asimilada por muchos otros, es el más verdadero o mínimo, el más presente en la historia y evidente. Entonces, no sé si me hice entender. Sí, eh, claro, sí, sí. entonces, Yo, por ejemplo, tengo una duda. Fíjate que revisando, por ejemplo, cuestiones del Antiguo Testamento, habla justamente, no recuerdo en qué parte, pero bueno, habla de que si, si alguien o si alguna persona tiene culto hacia otros dioses, será apedreado hasta la muerte o algo así. ¿Por qué hacen referencia a otros dioses? ok. Bueno, esa digamos que sería una pregunta de otro tema, pero básicamente yo asumiría que viendo y leyendo la Biblia de una manera cronológica, sucede que los hombres se empiezan a formar dioses y pues digamos que una de las teorías más fuertes respecto a la multiplicidad de lenguas, de culturas, viene descrita desde la Biblia. Hay un hecho histórico, obviamente, en el que entendemos que hay una multiplicidad de lenguas y de culturas que existen hoy. Pero pasa que arqueológicamente hablando, o sea, es necesario que vengamos de una sola cultura. Este hecho puede dar explicación de por qué todas estas culturas empezaron a formar dioses. De hecho, o sea, desde ya te lo digo, en el mismo Génesis aparecen dioses tempranos. Y los dioses tempranos aparecen directamente relacionados con conductas puntuales de los hombres que le daban la espalda a Dios. O sea, imagínate, bro. Dios se Ok, los mostró. Dime. fíjate, entonces, en ese caso, entonces, la gente que escribió el Antiguo Testamento
de alguna forma tenía conocimiento de otros dioses. Y de alguna forma, ¿no crees tú que al escribir o al redactar justamente este tipo como de hechos, acontecimientos, de que todo aquel que venere otro tipo de dioses será apedreado? ¿No es como para tener un cierto tipo de control, para tratar de eliminar otro tipo? Para ellos no son algo e imponer la suya. ¿O por qué no existe en el Antiguo Testamento esa, este, esa como eh, ese respeto hacia las diferentes culturas, hacia las diferentes creencias? ¿Por qué el Antiguo Testamento es en mí? Así que pues tú estás muerto, ¿no? Sí, la manera en que lo ilustras de pronto es obviamente un poco diferente. Lo que Dios textualmente en los llamados es que, por ejemplo, al haberlo conocido a él en ese momento, literalmente se dice que Dios en ese momento caminaba con muchos seres humanos. Literalmente Job dice que Dios caminó con él. O sea, Job conoció a Dios. Cuando Job quiso o quería hacerse un ídolo, lo que para Dios los otros dioses son ídolos, quiere decir que Dios en esencia, o sea, ontológicamente hablando, es único, no es reemplazable. Por lo tanto, su celo por ser único es necesario. Es exactamente la misma atribución que le damos a la verdad. La verdad, por definición, es exclusiva. ¿Sí? Por lo tanto, si hay un Dios verdadero, requiere ser exclusivo, naturalmente. Y es, de hecho, es una prerrogativa de Dios. O sea, es algo innato a la ontología de Dios. Sí, de alguna forma sí, pero pues no sé, yo creo que la Biblia se supone que es para que nos ayudemos, para que se supone que podamos vivir bien. ¿Y por qué el Antiguo Testamento es tan rudo? ¿Por qué tiene cosas así? Que si es una prostituta hay que apedrearla hasta morir. Que si tienes relaciones y eres adúltero, a los dos, tanto el hombre como la mujer, tienen que morir. Y son cosas que dice Dios y que fueron escritas, pero, eso es lo que se dice, pero fueron escritas por el hombre. No bajó así Dios algo y tengan mi Biblia, no. Fue escrita por hombres como nosotros, con pensamientos y con creencias y con un fin en específico. La manipulación o el control, no lo sé. No sé por qué se escribió ese tipo de cosas. Ahora, si Dios, esa es la palabra de Dios, entonces el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento es totalmente diferente. Son dos dioses diferentes. ¿Por qué uno es sanguinario, el otro no? El otro es puro amor. Este es, si no me respetas, mueres. Este es, amemos al prójimo. Ok, esa pregunta es buena y de hecho en algún momento en un debate me la hicieron, pero para esta cuestión deberíamos entender el contexto. Uno, por ejemplo, es que en esa época, digamos que no existían, por ejemplo, las normatividades respecto al respeto al inocente. De hecho, las normatividades respecto a esas vienen a aparecer de forma tardía. Y de hecho es el mismo cristianismo el que viene a aparecer con ellas en los tratados, por ejemplo, de Nuremberg. Uno de ellos. Dos, de pronto me parece, sería genial de pronto que tocáramos este tema en otro momento, porque me parece que es un tema lo suficientemente importante como para extendernos, pero la aparente diferencia entre el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento radica en las culturas. Por ejemplo, muchas veces se condena a Dios por haber eh, hecho o enviado a su propio pueblo a generar una matanza a los amonitas, o a las amalecitas, perdón. Una matanza que obviamente a cualquier honesto que lo lea dirá, no, esto es tremendamente malo. Pero para cualquiera que estudie
el transcurso del pueblo de Israel y que obviamente lea textos extrabíblicos respecto a la historia de los amalecitas, encontrará que esta gente era supremamente violenta. Por ejemplo, violaban las mujeres, desahuciaban a los ancianos, violaban a los niños, eran extremadamente violentos. Entonces la justicia que Dios impartía a esos pueblos era a través de su propio pueblo. Asumiendo, por ejemplo, tendríamos que hablar de otro tema que sería tratar de compensar esa, esa justicia con algo equiparable. No sería justo que Dios, por ejemplo, eliminara de una vez a un montón de gente, porque sí, y es de hecho, eso no ha sucedido. Todas las cosas que Dios ha hecho respecto a ordenar matanzas y demás, ha sido antecedida por un grupo muy grande de profetas que les ha ido a decir, oiga, no lo hagan, dejen de hacerlo. Y de hecho la gente mataba a los profetas. En ese caso, por ejemplo, tendríamos que entrar a hablar de la prerrogativa de Dios, porque creemos que Dios es un asesino, pero vuelvo y te explico. Estamos tratando de medir con nuestros parámetros al Dios que de hecho en sí mismo tendría el derecho, o sea, si Dios existe, ¿vale? Tendría el derecho de quitarnos la vida y no sería asesinato. Porque si el Dios que ontológicamente, o sea, hablemos por pura especulación, si Dios existiera, tendría la facultad de quitarme la vida a mí en este momento y no sería asesinato. Por lo tanto, es una prerrogativa de él, porque él no tiene deberes morales que cumplir. Nosotros sí. En este caso, tendríamos que analizar varias variables de ese Dios que tú explicas muy bien, de que puede estar cambiando de un lado al otro, aunque déjame decirte que en Apocalipsis vuelve a aparecer obviamente esa personalidad de Dios. No, no es que Dios tenga multiformes personalidades, sino que creo que dejó su plan, su mejor plan para acercar a la humanidad a través de Jesús de últimas. Es el mejor plan de parte de Dios para hacerlo. Ok, Imagínate, sí. tú, si lees, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, te das cuenta de que Dios constantemente da muchas leyes. Otros acusan a Dios de ser extremadamente cansón con las leyes. No hagan esto, no hagan esto, no, 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 no. Pero está hablándole a un pueblo, en el contexto que estamos diciendo, un pueblo que está teniendo contacto con otros pueblos, que no tienen que coger los dioses o las culturas de esos pueblos, que no deben mezclarse de esa manera, convivir con ellos, pero no adoptar lo que ellos hacen. Por lo tanto, no hagan esto, no hagan esto, no Entonces, comas esto, no comas esto. ¿estás de acuerdo entonces que la idea de Dios ha ido cambiando de acuerdo a la cultura, de acuerdo al año, de acuerdo al contexto en el que se ha vivido? Porque así como me explicaste que de acuerdo al contexto en el que se vivió de estas personas que eran muy bárbaras y todo esto, y eran como, no, pues hay que detenerlos, hay que hacer esto, entonces esa fue su concepción para su fin, para un fin. ¿Cuál? Detener a estas personas, no sé. Y por eso escribieron así, que así es Dios. Y después de avanza y llega Cristo y ahora el Dios es diferente. Y ahorita, no sé, a ver, es que la idea de Dios ahorita es la misma en la que se tenía con Cristo, es la misma en la que se tenía en el Antiguo Testamento. ¿Tú crees que no ha cambiado su forma? Que sigue la misma, que ha sido la misma persona, la misma idea, el mismo ente. A lo mejor digo, ¿tú qué crees? Sí, dices sí, o sea, siempre ha sido lo mismo, pero a lo mejor la gente lo está interpretando de formas diferentes de acuerdo a su contexto. Entonces, pero todo eso, lo que la Biblia está hecho por las personas, por el hombre. No, te digo, no vino Dios y dijo, esta es mi ley. Cada civilización, cada grupo, cada comunidad lo empezó a entender de forma diferente y lo interpretaron a sus costumbres y a su tiempo. Por eso hay mucho que la mujer, por eso hay mucho que no tenía como una expresión, era recriminada, que fue la que pues, causó todo, la tentación con la manzana, en fin, o sea, ¿y no crees que eso estaba muy, o sea, son pensamientos de alguna Sí, forma arcaicos? o sea,
Pero es que, pero ¿no? ¿cómo vas? O sea, por ejemplo, si en este momento pensáramos en el incesto, por ejemplo, en el Antiguo Ujú. Testamento era adoptado, pero es que precisamente por lo mismo, porque estamos tratando de con un Exacto, código moral de esta época, con instauraciones de tratar de medir lo que anteriormente se medía, ¿sí? Entonces, ajá, exactamente. me parecería desigual. Ahora, yo creo que para terminar ya esta interesante conversación, yo cerraría diciendo que una de las cosas que a mí me da credibilidad en la Biblia es el criterio de vergüenza. No sé si lo has escuchado. No. Se basa en esto. Si los hombres hubiesen escrito, bueno, escribieron naturalmente la Biblia, aunque literalmente Dios le entregó a Moisés las tablas y él mismo dice en la Biblia que las escribió, ¿no? Mínimo la ley básica la escribió él. Em, Ujú. si el hombre hubiese tenido la oportunidad de escribir un evangelio mínimo con el corte parecido, si yo lo hubiese hecho, créeme que yo hubiese omitido los datos de los cuales estamos hablando en este momento del cristianismo, yo como hombre. Porque, ¿por qué? Sí, claro. ¿Qué interés tendría yo? A ver, ¿qué interés tendría yo de dejar datos que podrían exponerme si no fuesen ciertos? Por ejemplo, lo que tú Sí, estás claro. diciendo, Ujú. si yo hubiese querido inventar una religión, te juro que lo que menos escribo es a un Dios como el que acabamos de escribir. Entonces, Exactamente, ¿qué pasa? por supuesto. Cuando está ahí, de todas maneras está ahí, exactamente, efímero, o sea, perdón, como está en ese momento. Ujú, ujú. Es muy poco probable que los hombres por sí mismos se hayan guiado a sí mismos a escribirlo, porque si hubiese sido así, habrían omitido la realidad de las cosas. En este caso, En- yo acudiría al entonces, criterio de justamente, vergüenza. perdón, Tito. Dale, dale. Entonces, entonces sí entonces, ¿estás de acuerdo en que Dios de alguna forma sí dijo todo eso de que pues hay que apedrear hasta la muerte, hay que hacer esto, Sí, o claro. no estás de acuerdo? No, no, Sí lo sí, dijo. claro, lo dijo. Ok. Ujú. Claro, totalmente, lo dijo. Pero y Ok. acuérdate que el Dios que permitió eso en el cristianismo, el Dios que permite eso, que demanda eso a un pueblo absolutamente corrupto, porque Israel era un pueblo supremamente corrupto. O sea, si ese mismo Israel existiera hoy, créeme, más de medio mundo lo odiamos completamente, lo odiaríamos completamente. ¿Qué Ujú. sucede? Sí, sí, y se me fue la idea del Sí, suele sueño ya. pasar. Em, sí, 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 ¿qué te estaba diciendo? Sobre la concepción de, bueno, de que sí lo dijo, de que todo eso sí lo Sí, sí, dijo Dios, nada más ponle cuidado. simplemente que Para el yo creo que la cristianismo, concepción. esto es lo que Ujú, para mí, desde el criterio de vergüenza que te estoy diciendo, más me ujú, explota la cabeza y que le da mayor credibilidad, porque el mismo Dios, que de hecho, eh, en Deuteronomio, si no estoy mal, dice que todo traidor o que toda persona que se ujú, crea que es traidora debe ser muerta en la cruz, es lo que los romanos tiempo después vendrían a hacer con Jesús. ¿Qué sucede? ujú. Digamos, se puede interpretar de una manera, es que no crees que Dios se equivocó, no. Creo que Dios dijo, miran, no voy a hacer más de la forma en que lo he sido. De hecho, lo dice textualmente en la Biblia. Miren, ya dejaré mi enojo a un lado. Pero entonces él mismo, el cristianismo es lo que cree, que él mismo se encarna y se somete a sus propias leyes. ¿Sabes? Lo que hace Dios a través de Jesús es lo más impresionante porque él dice, ok, miren, yo voy a a vivir como ustedes, de hecho, a morir bajo mi propia ley. Y eso lo dice el Evangelio, para que yo, consumándome en mi propia ley, ya la ley no los determina a ustedes, sino mi propio amor. Eso es lo que hace Dios.
Y eso es lo más importante de esto, y es lo que el cristianismo sustenta, que a través de Dios, o sea, si Dios no lo hubiese hecho, si Dios no se hubiese autoflagelado a sí mismo, no habría dicho, en ustedes ya no hay ley. O sea, la ley se consuma conmigo. De aquí en adelante, no. Entonces, si tú lo piensas, o sea, más allá de pensarlo en que si Dios se contradijo o si Dios no, detente un momento y piensa en el Dios que a partir de las leyes que tú me estás nombrando, él mismo se somete a esa ley, él mismo muere bajo esa ley y él mismo dice no más de esta ley, o sea, ya esta ley no va, porque yo la inicié, yo la consumo y ya ustedes no van a vivir en esto. ¿Mm? O sea que, pero aún así, pues, digamos, si Él es el creador de todo y Él creó Israel, ¿por qué simplemente dices que si Él puede o tú o tiene de alguna forma injerencia para destruir a alguien y no sea algo malo, ¿por qué no destruyó Israel y creó algo nuevo desde cero? Porque en sí el pecado entonces Él lo creó y se le salió de control. Y no tuvo un control hasta que tú dices, ah, pues es que entonces voy a tener que yo morir con mi propia regla porque esto ya no puede ser. ¿Se le salió de control? No, ¿Qué pasó? no. ¿Por Dios, qué simplemente no dijo, a ver, ¿saben qué? A ver, voy a resetear todo? ¿tú tienes hijos, César? Sí, sí. ¿Tú quieres que tu hijo a los 20 años sea consumidor de drogas y viva en la calle? Mi, ¿Quieres? mira, eso depende de... No, yo no lo quisiera, pero Ok, depende de... tú no quieres eso. Tú no quieres que Sí, tu ¿no? hijo viva mal, ¿verdad? Sí, ¿no? Estoy seguro y créeme que te lo digo, te has esforzado para que tu hijo sea una buena persona y que Uh-huh. aprenda lo mejor. Exacto. Pero, César, tú y yo que, bueno, yo no soy papá aún, pero si lo pienso y lo piensas tú, la libertad que tiene tu hijo, en algún momento él mismo tendrá que determinar eso. Así es. Mi pregunta sería, Efectivamente. mi pregunta, César, sería, ¿tu amor como papá dejaría de ser perfecto porque tu hijo falló deliberadamente? Depende de qué fallo. ¿Qué tal Mm, si mata a alguien? sí. Yo ahí sí, yo me puse a pensar eso y dije, pues no, o sea, de alguna forma tiene que ser responsable de sus actos. César, ponle cuidado. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Tú sigues Uh-huh. siendo un papá perfectamente amoroso, pero el riesgo que ha corrido tu hijo es por Uh-huh. el puro riesgo de vivir. Es exactamente lo que pasa. O sea, Dios no tiene la culpa del mal que yo hago, porque Uh-huh. si yo no puedo hacer el mal libremente, y eso es un principio filosófico, yo no soy libre, César. O sea, si tu hijo no puede hacer el bien libremente, no Uh-huh. está libre. Y si yo no puedo hacer el mal o el bien de forma libre, no es Uh-huh. libertad. Dios creó Exactamente. criaturas libres con la posibilidad de hacer el mal. Porque si no, Sí, claro. no sería libertad. Y fíjate que también en el Antiguo Testamento habla sobre los esclavos. Entonces no creó de alguna forma la libertad. ¿Por qué habla? Y es la palabra de Dios. En la Biblia habla justamente sobre esclavos, que Sí. tú puedes tener a tu esclavo y si no te puede hacer caso la de Dios. Pero vuelvo y repito, Entonces realmente no hay una libertad. pero la ley o sea, ¿tú has leído la ley sobre la esclavitud en el Antiguo Testamento? Lo he escuchado. Ponle cuidado, en el Antiguo Testamento, aunque el esclavo, la connotación actual del esclavo no es nada igual al esclavo en el Antiguo Testamento. De hecho, el, el, um, el patrón, porque no era el dueño del esclavo en la Biblia, nunca se habla de un dueño, por lo tanto se entiende que es más un contrato de trabajo y es una crianza, pues, una delegación como patrón. El patrón tiene que Pero estar de alguna forma obligado. tienes poder Sí, claro, sobre esa persona. pero Entonces, de en la alguna Biblia, forma, no es como una libertad.
Pero en la Biblia, vuelvo y te digo, en la Biblia puntualmente se le dice al patrón, Dios literalmente le dice al patrón a través de la ley que debe cuidar Ujú, y velar por sus esclavos. O sea, más que por sus esclavos, la Biblia literalmente en el hebreo es siervos, por sus siervos, ujú, ¿sí? ujú, Y condena enfáticamente a los patrones que, por ejemplo, no libraban de las deudas a sus siervos cada 7 años. ujú, ujú. Tendríamos, por eso te digo, tendríamos que leer puntualmente lo que la Biblia dice acerca de eso para entender el contexto en el que se está Sí, desarrollando. claro. Sí, de alguna forma hay que meterse más a fondo. Ujú. Exacto. César, muchas gracias por haber compartido conmigo un buen rato, hermano. De verdad Gracias a ti, fue un gustazo. gracias a ti, en verdad yo también me la pasé súper bien, la verdad. Yo creo que este tipo de charlas son las que se deberían de tener. Tendrían que dejar de existir como que debates para ver quién está bien, quién está mal. Hay que debatir justamente, hay que conversar con esos puntos. Y la verdad, a mí, en lo personal, me gusta siempre conocer sobre los puntos de vista, porque eso habla, justamente habla sobre eh, cierta persona, los comportamientos, y que puedan tener una mente abierta gente que puede, como tú, que sea cristiano, y que podemos tener una conversación así. Yo creo que es algo que deberíamos de estar ya de alguna forma unificando. Nada de que, ay, es que tú. La verdad me la pasé increíble. Qué bueno que platicamos. Esperemos que se pueda repetir algún otro día. Y pues sería por estas horas porque es un poco complicado con ciertas actividades, pero muy Total. interesante y felicidades y muchas gracias por haberme tenido aquí. No, César, a ti muchas gracias por todo, gracias por el espacio. De todas maneras, te agradezco tu respeto, tu paciencia, porque a veces hablo Igualmente. mucho. Bueno, tu tiempo, porque obviamente aquí en Colombia es casi ya medianoche y sé que has Aquí trabajado. estamos. Sí, ahora sí que todos tenemos nuestras actividades, pero siempre hay tiempo para todo, siempre. César, muchísimas gracias. John, igualmente, pues, nuevamente muchísimas gracias por haberme tenido y estaremos en contacto para la siguiente. A todos esperamos sus comentarios con respeto aquí abajo para que nos compartan sus puntos de vista y que igual dejen un saludo a César que nos compartió hoy también su punto de vista muy valioso en nuestro canal. Así que nos vemos en una próxima, chicos. Chao.